pasa es de que en la fermentación pues tenemos varios aceptores finales y entre ellos puede ser o puede ser ácido butírico o puede ser alcohol, que es etanol, o puede ser un aceptor final aceto, que es ceto, que puede ser nos puede dar ácido acético al final. Entonces, si ustedes como bioquímicos, bueno, no como bioquímicos, como ustedes son ingenieros, no son ingenieros. Ay, ustedes son biotecnólogos, pues ustedes van a saber cuál es la mejor fermentación para producir, por ejemplo, vinagres. Es lo que, o alcoholes, o lo mejor alcohol, o el mejor ácido butírico, si ustedes quieren hacer, no lo sé, mantequillas, quesos, cómo evitar que las cervezas se vayan a la fermentación de ácido butírico y que mejor se vayan al alcohólico y que no les haga vinagres. Sí me explico esto, ¿verdad? Porque esto es muy Sí. importante para su trabajo, porque les van a decir, oiga, licenciado o maestro o algún día doctor, que espero que sí, doctoras, que les digan, oiga, es que tenemos este problema, estamos teniendo una fermentación, o en industria, que ustedes están allí en la industria, oigan, pues es que estamos teniendo problemas porque la fermentación se está yendo a ácido butírico y nosotros no queremos ácido butírico, queremos etanol. Entonces ustedes ya pueden investigar de que bajo ciertas temperaturas y con contaminación de algunas bacterias pueden llegar a tener estos problemas. Entonces ustedes podrían ser capaces de identificar qué problema les está ocurriendo y eliminar esta bacteria o cambiar la temperatura para que tengan una fermentación alcohólica óptima y que el sabor de la cerveza siempre sea bueno, ¿verdad? O si ustedes quieren darle un pequeño sabor ácido, ustedes pueden hacer que la bacteria se vaya un poquito ácido butírico, pero muy poquito, o evitar que haya ácido láctico, porque eso también les va a dar un sabor muy desagradable a su cerveza. O en caso de que ustedes produzcan yogures, pues es lo que van a preferir, que se produzca ácido láctico. ¿Sí me explico con todo esto? Entonces Sí. es importante reconocer el metabolismo de nuestras bacterias o de nuestras levaduras, en caso que trabajemos con levaduras que son hongos. Nosotros queremos saber qué tipo de fermentación nos va a dar al final y cuál es la que nosotros preferimos, porque si queremos etanoles o queremos butanoles, tenemos que elegir al microorganismo que produzca esto y según el metabolismo microbiano, nosotros podemos identificar, conociendo el metabolismo microbiano, podemos nosotros identificar qué tipo de químico queremos que nos produzcan al final, ¿de acuerdo? Con esto podemos producir buenos vinagres, podremos producir buenos alcoholes, o buenas cervezas, o buenos vinos, podremos producir buenos yogures, o biocombustibles, dependiendo de lo que ustedes quieran producir. Y es muy importante trabajar con a ver, ¿me permiten tantito? Aprieten el botón. Bueno, ahorita voy. Muchachos, que esto es lo que uno se gana trabajando en casa. En fin, un poquito de interrupciones. Entonces, para no hacer más larga la introducción, pues vamos a platicarles hoy sobre el metabolismo microbiano, que va a ser muy importante para que nosotros podamos saber en qué medio de cultivo, a qué temperatura, qué gases, qué proporciones de gases vamos a manejar. Por ejemplo, el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Por qué es importante el oxígeno para las bacterias? ¿Alguien me puede decir? Pues porque algunas son aerobias. Exactamente. Algunas son aerobias. Entonces nosotros necesitamos una proporción de OH suficiente para que la bacteria haga su metabolismo completo. ¿Y por qué es importante una proporción de dióxido de carbono?
Carla, Ivana. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué es importante el dióxido de carbono? ¿Quieres contexto? Muy bien. El contexto es el siguiente. ¿Por qué es importante el dióxido de carbono en el metabolismo de las bacterias anaerobias? Carla. Bueno. Profe, yo tampoco entendí su pregunta. Muy bien, mira, otra vez lo repito. Estamos hablando de metabolismo microbiano y tenemos diferentes gases. Los gases, los más importantes en el metabolismo microbiano va a ser el oxígeno y el dióxido de carbono y su proporción. Entonces, si nosotros tenemos una bacteria anaerobia, ¿cómo le afectaría la ausencia? Bueno, le voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cómo afectaría la presencia de oxígeno a una bacteria que es anaerobia? Le voy a cambiar un poquito. Y ahorita que usted tiene el micrófono abierto, ¿me puede contestar? Pues me imagino que las anaerobias son las que necesitan el oxígeno, ¿no? Entonces, si yo les quito el oxígeno, pues van a sufrir porque necesitan oxígeno. Sí, pero esas son las aerobias. Acuérdese, señorita, aerobias. ¿Las que necesitan oxígeno son aerobias? Profesor, Son las aerobias. Por aerobias. eso dice eso, aeróbico. Sí. Y anaerobio, an es ausencia de aire, ausencia de aire, anaerobio. Entonces, con esto Entonces, si yo les quito el vamos oxígeno, a identificarlas. Si le quitas el oxígeno, ¿qué va a pasar? pues a las anaerobias nada, porque no lo necesitan, ¿no? Exactamente, pero las anaerobias en presencia de oxígeno pueden sufrir porque el problema es el oxígeno. Ahí hay unas que se llaman anaerobias facultativas. Bueno, para no confundirnos, mejor vamos a ver la clase y les vuelvo a hacer la pregunta posteriormente, ¿de acuerdo? Porque obviamente todavía no llevamos una introducción como tal, solamente quería sondear. Entonces sí, yo sé de que aquí ahorita surgieron las dudas porque todavía no lo vemos de manera formal, ¿de acuerdo? Así que no se me asusten. Vamos a verlo ahora de manera formal. Metabolismo microbiano. El metabolismo, acuérdense que es una combinación de anabolismo con catabolismo. Y si no lo saben, se los voy a decir en estos momentos. El metabolismo es la combinación de dos reacciones. El anabolismo, que es de construcción, nosotros construimos, acuérdense, los esteroides anabólicos, lo que hacen es de que los borsudos les forman más músculo, por eso se llaman esteroides anabólicos. Entonces, el anabolismo es la construcción. Y el catabolismo es la destrucción de proteínas, destrucción de azúcares, destrucción de materia orgánica para producir energía. Entonces, otra vez me regreso, anabolismo es la construcción de azúcares, de proteínas, de estructuras de los organismos utilizando energía. O sea, consume energía la producción de estos tejidos, ¿de acuerdo? Y el catabolismo es la destrucción de tejidos, de proteínas, de azúcares, de todo eso para producir energía. ¿Sí quedó claro, Juan Alejandra? ¿Qué es entonces, qué resultó ser el anabolismo? A ver. Emily, ¿qué me puedes decir del anabolismo? Bueno, el anabolismo es aquel donde generas tanto nutrientes, proteínas, tejidos, mediante la energía, ¿sí?
Y el catabolismo es la destrucción de esos alimentos o nutrientes o tejidos para producir energía. Ujú. Muy bien, sí. Entonces, el metabolismo es la combinación de ambos mecanismos, de obtención y de construcción, de obtención de energía y de construcción de tejidos. ¿Sí? Entonces, el metabolismo energético puede ser de dos formas. Puede ser por respiración aerobia o por anaerobia. Mira, aquí lo vamos a cambiar porque aquí está mal. El metabolismo energético, vamos a quitarle eso. Muy bien, ahora sí ya quedó más bonito. El metabolismo energético se puede obtener por dos formas, por el anabolismo, la obtención de energía, por el catabolismo, perdón. Se puede obtener por respiración aerobia o por respiración anaerobia. La respiración aerobia requiere de oxígeno y la anaerobia no necesita o no requiere oxígeno. Con una fuente de carbono basta. ¿De acuerdo? Obviamente, con la respiración aerobia y la anaerobia, las dos requieren fuentes de oxígeno. Y hay una tercera que aquí no está, pero lo vamos a poner. ¿Qué les parece? Lo vamos a poner aquí porque aquí no está. Le vamos a poner que es fotosíntesis. ¿Sí? Que es otra de esas. Entonces, es la respiración aerobia que requiere oxígeno, la anaerobia que no requiere oxígeno y la fotosíntesis requiere luz. ¿Aquí hay alguna duda sobre estas? ¿Se recuerdan qué son los organismos fotosintéticos? Sí, ¿Me lo puedes platicar? Pues son los que generan energía a través de la luz, de los fotones. Exactamente, sí. Más o menos sabes cómo es el mecanismo de la fotosíntesis a grandes rasgos. No quiero que te estreses mucho al tratar de recordarlo. ¿Cómo es? La luz llega a la planta, que es Sí. especialmente a los cloroplastos. Luego, hacen una serie de reacciones muy específicas. Se divide en fase oscura y fase luminosa. Muy Y bien. cada una, pues, realiza distintas cosas. Y pues ya la luz se convierte en glucosa. Y ya Exacto. absorbiendo oxígeno sale. No, absorbiendo dióxido de carbono sale oxígeno. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la fuente de carbono de estos microorganismos? Pues el dióxido de carbono, como dijo su compañera. Entonces, lo que hace es que con la luz, gracias a la luz y gracias a una enzima llamada rubisco, se rompe el dióxido de carbono, se separa, se le elimina el oxígeno y al agua se rompe el enlace. Imagínense qué tan bueno es para romper un enlace como el del agua, que es uno de los enlaces más fuertes que hay, y obtiene hidrógeno y con eso empieza a producir, gracias a esto, hidrocarbonos complejos. Imagínense eso, es una reacción bastante interesante, la fotosíntesis, ya que esto utiliza el agua y el dióxido de carbono para producir hidrocarburos. Entonces, ¿qué ocurre ocurre con el oxígeno del agua? Se mezcla con el oxígeno que le quitó al dióxido de carbono, formando oxígeno molecular, es decir, oxígeno atmosférico, O2. Es interesante esta técnica. Entonces, la respiración aerobia lo que va a producir es, como desecho, como aceptor final, vamos a tener un aceptor inorgánico, que es el oxígeno, que es el que acepta los. Bueno, ahorita lo vamos a ver al final. Tenemos un aceptor inorgánico en la respiración aerobia, un aceptor orgánico en la anaerobia, y en la fotosíntesis, bueno, ahí sí se las debo, no sé cuál es el aceptor final, pero supongo que el aceptor final también es inorgánico, ya que sería el oxígeno molecular, pero lo estoy asumiendo, ¿eh? Bueno. Tenemos los requerimientos diversos, van a ser atmosféricos. Estamos una presión atmosférica, normalmente
Las bacterias crecen muy bien en una atmósfera o alrededor de una atmósfera de presión. Tenemos una temperatura de desarrollo que va a ser dependiendo de la bacteria si son criófilas, si son termófilas o si son mesófilas. Es decir, según los rangos de temperatura, si crecen bien en frío, que si crecen bien en calores extremos o si crecen mejor en temperaturas intermedias. El pH también es muy importante, la mayoría crecen bien al menos las patógenas crecen mejor en ambientes neutros y sobre la presión osmótica. ¿Qué son todas estas? Bueno, las voy a explicar de mejor manera a lo largo de la clase, ¿de acuerdo, muchachos? Para que no se me vayan a asustar. Las bacterias requieren diferentes macronutrientes. ¿Sí se acuerdan qué son los chomps? Diana, Puy, creo que a ti nunca te he preguntado. Sí, los macronutrientes. Así es, sí. Pues son como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿sí, no? Sí, exactamente. ¿Y de qué están compuestos todos esos macronutrientes? Hay unos que le llaman micronutrientes. ¿Cuáles serían esos? ¿No son los chomps? Exactamente, esos son. Está ahí el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azúcar. Fósforo. Exactamente, esos serán. Entonces, ahí tenemos los macronutrientes, como lo dijo la señorita, son las fuentes orgánicas de proteínas, de fuentes de carbono de molécula grande, y los micronutrientes van a ser todos estos nutrientes pequeñitos que tienen una molécula pequeña, pero que son muy importantes. Uno de ellos, y es muy importante, son las fuentes de carbono. El carbono es muy importante. El carbono es el que le va a permitir a la bacteria el poder producir sus carbohidratos, sus grasas, sus proteínas. Y esas fuentes de carbono van a ser diferentes para las bacterias que van a ser autótrofas, que son las fotosintéticas, o las litótrofas, que pueden degradar litos, significa piedra, y trofos, alimentarse de las piedras. Entonces, estas son quimiótrofas en realidad. Lo que hacen es que obtienen carbonatos, fuentes de carbono, como los carbonatos, obtienen su energía, ¿de acuerdo? Entonces, existen bacterias autótrofas o litótrofas que requieren agua, sales inorgánicas ricas precisamente en carbonatos y dióxido de carbono para su metabolismo. Se trata, por ejemplo, las autótrofas van a utilizar el dióxido de carbono como fuente de carbono. Se trata de bacterias que tienen un equipo metabólico muy completo para la síntesis de compuestos orgánicos a partir de sales inorgánicas. Estas bacterias no necesitan parasitar organismos más complejos, por lo que generalmente se le encuentran en el suelo o en el agua y son de vida libre. Por otro lado, tenemos a las bacterias heterótrofas. Las bacterias heterótrofas se alimentan de otros microorganismos. Pueden ser parásitos o pueden ser cazadoras, o pueden ser depredadoras, que requieren compuestos orgánicos como fuente de carbono para su crecimiento. Y esto significa que el equipo metabólico es diferente al de las bacterias autótrofas. Generalmente estas bacterias se encuentran sobre organismos más complejos, donde obtienen los compuestos orgánicos, o bien en lugares donde existen materiales orgánicos en descomposición. Entonces pueden ser carroñeras, pueden ser depredadoras, pueden ser parásitas, pueden ser comensales. Si recuerdan que es un comensal, si no, ahorita yo se los digo, un comensal es, por ejemplo, organismos que viven dentro o fuera de otros organismos comiendo. ¿Parasitarios? No necesariamente parasitarios. Esto es lo que pueden ser, pero muy bien por su observación. Pueden llegar a comer, por ejemplo, los ácaros, que no son bacterias, pero se los platico. Los ácaros pueden llegar a comer la piel muerta de nosotros. Entonces ellos se alimentan, no son parásitos de nosotros, pero están consumiendo lo que nosotros desechamos. Bueno, algunas bacterias también crecen en los desechos de otros organismos o crecen en los cadáveres o en la piel del organismo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra piel, nosotros tenemos unos que se llaman Streptococcus epidermidis y se alimentan de los ácidos grasos que nosotros producimos en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces ellos son comensales, están comiendo de eso, no nos van a parasitar, pero están consumiendo nuestros aceites, nuestras grasitas. ¿De acuerdo? Esos son los comensales. ¿Sí queda claro? ¿Sí se acuerdan de la... pueden ser también
pueden hacer simbiosis mutualista. Por ejemplo, ellos se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos y ellos nos proporcionan vitaminas. ¿Sí? Como la E. coli, que lo que hace es que la E. coli normalmente puede ser patógena, pero también vive dentro de nosotros. Se alimenta de lo que nosotros nos alimentamos y ella nos da vitaminas. Se nos proporciona vitaminas. ¿Sí queda claro en esto? ¿Sí, de las relaciones simbióticas? ¿De las diferentes relaciones? Bueno. Aquí está mal, ¿eh? Aquí no es macronutrientes, aquí es micronutrientes. Qué bueno que lo vi, porque está mal escrito. Otros micro. Sí, qué bueno que se puede corregir esto mientras se avanza. Bueno, otro de los micronutrientes que vamos a obtener, que las bacterias van a tener, es el hidrógeno. El hidrógeno es muy importante, ya que se requiere el hidrógeno para producir ¿cómo se llama? Hidrocarburos más complejos. ¿De acuerdo? Acuérdense que los hidrocarburos están compuestos de carbono y de hidrógeno. ¿Sí? Entonces el hidrógeno es parte de nosotros, es muy importante, porque cuando nosotros consumimos hidrocarburos, especialmente en los azúcares, pues va ahí incluido el hidrógeno, ¿verdad? Entonces el hidrógeno es el que da el potencial, además también del potencial de hidrógeno. El pH también es un factor muy importante en el metabolismo y la reproducción de las bacterias, ya que la variación de este parámetro puede inactivar el sistema metabólico y destruirlas. Según este factor, existen 3 tipos de bacterias. Van a ser las acidófilas, que van a crecer mejor a un pH menor al de 7, ¿sí? Cuando es menor, ¿qué significa? ¿Que es ácido o es básico? Emily. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Cuando el pH es menor a 7, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un ácido o de una base? Ácido. De un ácido. Muy bien. Entonces, están los neutrófilos, que crecen a un pH alrededor de 7, con ligeras variantes, y vienen las alcalófilas o basófilas, que crecen mejor a un pH alto, mayor de 7.8 de pH. Ya estamos hablando de que arriba de 7.8 ya estamos hablando de algo alcalino o algo básico, ¿de acuerdo? De todas estas, solo las neutrófilas, recuérdenlo bien, solo las neutrófilas pueden parasitar organismos más complejos. ¿Por qué? ¿Por qué las basófilas nada más, Diana Guadalupe? ¿Por qué las bacterias que parasitan el organismo solamente pueden ser neutrófilas? Porque, ¿me escuchan? Sí, claro. Porque pues la mayoría de los organismos, o bueno, sí, como nosotros tenemos un pH alrededor de 7 pues en la piel, o bueno, tratamos de tener un pH de 7. No en todo el cuerpo, pero en la mayoría de él. Está cerca. La mayoría del cuerpo, al menos en la parte interna de nuestro cuerpo, sí tenemos un pH cercano a 7 o alrededor de 7. En realidad 6.8, pero sí es correcto. Resulta que todas las bacterias que nos van a parasitar o que nos van a causar daño dentro de nuestro organismo, están en un pH que está alrededor del 7, o sea, son neutrófilas, salvo las bacterias que se encuentran en la piel, ya que nuestra piel es un poco ácida y precisamente para matar bacterias patógenas, lo hacen a propósito, nuestras manos. Nosotros tenemos unas proteínas y tenemos una serie de mecanismos de protección en nuestras manos, alta salinidad, alta acidez, etcétera, 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 no sudor, que puede matar a la bacteria. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que las bacterias que viven en nuestra piel, pues se acostumbran y pueden llegar a ser un poco acidófilas, un poco halófilas, para resistir, pues, el ataque a nuestra piel. Aunque la mayoría de las bacterias que existen en nuestra piel son parte de nuestro biota natural,
y viven en simbiosis. Bien, pues vamos a continuar. El oxígeno, otro microelemento muy importante, ya que desempeña en nuestro cuerpo, es muy importante en el crecimiento bacteriano a tal grado que su presencia o la ausencia puede inhibir el crecimiento de algunas bacterias. Las anaerobias estrictas no pueden sobrevivir en presencia de oxígeno porque su metabolismo se ve seriamente alterado, ¿sí? Entonces requieren una anaerobiosis estricta. Muchas de ellas, bacterias que viven en nuestro intestino, ¿sí? Porque es un ambiente que es metanogénico, producen metano precisamente como desecho y para mantener un equilibrio anaeróbico en esa zona, en el lumen de nuestro intestino. Bueno. O son microaerobias, perdón, debido a que se forman compuestos tóxicos que no pueden degradar, como el peróxido de hidrógeno. Cuando ellas están en presencia de oxígeno, van a empezar a producir peróxido de hidrógeno y las va a matar. La respiración anaerobia es una oxidación biológica en la cual ciertas sustancias inorgánicas distintas al oxígeno son utilizadas como último aceptor de hidrógenos. Es decir, el oxígeno va a captar el hidrógeno y va a formar esos peróxidos. Entonces, por eso es de que requieren como aceptor final una sustancia inorgánica. Normalmente los OH, los grupos bueno, normalmente alcoholes, no los grupos OH, normalmente alcoholes son los aceptores finales, como el metanol, el metano se convierte en metanol, se convierte en ácido butírico y se puede convertir también en vinagre o en ácido acético como aceptores finales. Por eso los desechos de las bacterias anaerobias son precisamente estos metabolitos. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Espero que haya quedado claro, si no, no los confundí más con este asunto. De todos modos, lo voy a ver más a fondo, ¿eh? No se crean que me voy a quedar aquí nada más en la pura explicación. Si no, ahorita me pueden parar y hacer preguntas, o si me confundo en algo, porque, bueno, tengo que decirlo, el metabolismo, bueno, no es exactamente mi fuerte, pero hago mi mayor esfuerzo, ¿de acuerdo? Bueno, anaerobias aerotolerantes. Viven en ausencia de oxígeno, pero pueden soportar la presencia de este. En estos grupos, el metabolismo es esencialmente fermentativo. También, como las anaerobias estrictas, las anaerobias aerotolerantes, también pueden producir fermentación. Nada más, la única diferencia es que las anaerobias aerotolerantes sí pueden soportar o pueden incluso mitigar la presencia de los peróxidos de hidrógeno en su metabolismo. Las anaerobias facultativas pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Es más, las anaerobias facultativas pueden utilizar también oxígeno si es que ellos así lo requieren, creciendo en rutas metabólicas completamente distintas. Si ustedes requieren, por ejemplo, ustedes están utilizando una bacteria para fermentar que es facultativa, tienen que quitarle completamente el oxígeno porque a lo mejor no les va a dar el producto final, porque a lo mejor quieren etanoles, y al cambiar de etanol a utilizar oxígeno les va a producir ácido ácido úrico, y pues es lo que no quieren, o les va a cambiar porque el metabolismo final de los aerobios es precisamente los ureas. Bueno, los aerobios estrictos solo pueden utilizar el oxígeno como último aceptor. Es más, gracias a la acepción del oxígeno, ellos van a producir CO2. Entonces, por eso es de que ellos están produciendo constantemente ácido
CO2. En vez de metanol, en vez de etanol, en vez de todo eso, va a producir CO2 como un último aceptor de electrones. Y luego vienen las microaerófilas, que necesitan tensiones bajas de oxígeno para poder crecer, y por lo general concentraciones mayores de dióxido de carbono, es decir, que van a requerir poquito oxígeno, pero lo necesitan, y dióxido de carbono. Entonces ustedes tienen que combinar ambos gases. Entonces solamente pueden crecer en incubadoras especiales en las que ambos se produzcan. Entonces la mayoría requiere de 5 a 10% en el medio ambiente de oxígeno, y el resto va a ser de dióxido de carbono. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda aquí, muchachos? Por favor. Sí, qué bueno. A ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿Ninguna? Profe, Sí, dime. no entiendo la diferencia entre facultativas y oxígeno tolerantes. Muy bien. La diferencia es que las oxígeno tolerantes pueden tolerar el oxígeno, pero no lo utilizan para su metabolismo. Ok. Y Las las facultativas. y las facultativas pueden utilizar ambos gases en sus vías metabólicas. Ok, gracias, profe. Sí, esa es la diferencia. Entonces, las aerotolerantes simplemente toleran el oxígeno, pero lo mitigan, o sea, no lo utilizan en su vía metabólica, solamente mitigan la producción de peróxidos. Y las facultativas, entonces sí pueden utilizar el oxígeno en su vía metabólica. Esa es la diferencia. Y con las aerobias estrictas es que se requiere oxígeno sí o sí. Y con las aerofílicas necesita una proporción de gases, si no, no te crecen bien. Las microaerofílicas, pues entonces requieren esa combinación. Si alguna duda, sí, dime. En las microaerofílicas, ¿necesitan estrictamente esas condiciones o a partir de las condiciones ambientales ellas toman esas cantidades que necesitan? No, necesitan eso sí o sí. Se necesitan esas condiciones metabólicas porque crecen en un ambiente, en un ecosistema en donde solamente existen esas proporciones. Fuera de esas proporciones ya no viven. Entonces es requerido de que tú en el laboratorio cumplas también con esas condiciones de su medio ambiente. Otra pregunta, bueno, primero, ¿quedó clara la pregunta contigo? Sí, gracias. La otra persona que abrió su micrófono. Adelante. Yo. Sí, adelante. Bueno, tengo una pregunta respecto a esos modos de vida. ¿Este tipo de bacterias podrían sobrevivir en condiciones diferentes a las del planeta? O sea, por ejemplo, que en una estación espacial te pudiesen infectar o en Marte o en algunos otros lados, o tendrían que evolucionar de forma diferente para poderse desarrollar allá. Bueno, primeramente lo que tienen que hacer es que tienen que tolerar primero el viaje. Entonces yo diría de que esas bacterias serían las anaerobias estrictas, ya que podrían vivir en esas condiciones. También acuérdate que hay unas bacterias que pueden vivir en la sequedad y pueden producir la endospora, si te acuerdas de esas, ¿verdad? Creo que sí, más o menos. Bueno, entonces tienes que cumplir con esas condiciones, pero sí hay bacterias que cumplen eso, ¿eh? Entonces, para que una bacteria sobreviva a esto, tiene que formar endospora, que puede ser anaerobia estricta, o a lo mejor puede ser aerotolerantes, no lo sé bien, pero el chiste es de que tiene que viajar a Marte. Entonces, en Marte no hay oxígeno, o al menos no hay grandes cantidades de oxígeno. Entonces, tú dices que sí pueden ser patógenas. Bueno, a lo mejor las bacterias que viajarían a Marte no serían precisamente las patógenas, pero sí crearían, si llegan a sobrevivir en Marte, en las condiciones, pues vivirían en condiciones muy problemáticas. Si nosotros viajamos con ellas en Marte, pues vivirían obviamente en nuestros hábitats.
Entonces nuestros hábitats van a convertir en un ecosistema para las bacterias, sean patógenas o no. Si nosotros terraformamos Marte, probablemente estas bacterias tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones, entonces tendrán que evolucionar. Eso quiere decir que las bacterias actuales que viajen a Marte a lo mejor no crecerían a plenitud. Podrían crecer, pero no a plenitud, al menos no de esa manera. Si nosotros viajamos a Marte, entonces estas tendrán que evolucionar junto con nosotros. Se llama coevolución. No sé si con esto respondo a tu pregunta o me tienes otro comentario, o me puedes añadir un poquito más de esto en la plática. No, todo bien, profe. Sí, como que sí agarré ese dato. Pues Sí, supongo que entonces, sería fácil para las bacterias porque pues ellas evolucionan mucho más rápido que nosotros, ¿no? sí, además, o sea, todo lo que tú llamas se llama xenobiología. Es una rama de la biología que habla sobre las posibles condiciones de bacterias extraterrestres en condiciones extremas o cómo evolucionarían la vida, la vida de la Tierra en otros planetas según sus condiciones. Y no necesariamente vida inteligente, sino que vida más, ¿cómo podemos llamarlo? Más extremófila, es decir, más amante de las condiciones extremas. Entonces sí, yo pienso que la vida en Marte podría evolucionar si nosotros le damos ese empujoncito. Si nosotros nos vamos, ellos van a evolucionar junto con nosotros. Y si no, pues le va a costar trabajo, pero probablemente lo logren. Pues sí, y de hecho si evolucionan, pues nos podrían de cierta forma proporcionar condiciones favorables para similar a una atmósfera, supongo. Sí. ¿Viste la película El Marciano? O The Martian, que aquí se llamó Operación Rescate en español. Ah, sí, buenísimo. ¿Qué es lo que hace este señor para fertilizar la tierra? ¿Te acuerdas? Usa sus heces, ¿no? Exactamente. ¿Por qué las heces? Porque tienen bacterias, ricas en bacterias. Bueno, y aparte nitrógeno y esas cosas. Bueno, Todo nitritos. eso. Exactamente. Las bacterias lo que estaban haciendo es que estaban descomponiendo las heces, haciendo de que éstas se incorporaran en la tierra y la fertilizaron. Porque las heces como tales no son fértiles. Ajá, sí. Lo utilizaron por la mezcla, por la fuente de carbono que tenían las heces y las bacterias que eran capaces de descomponer los materiales a materiales más simples que las plantas podrían utilizar. Entonces, con eso él logró que se lograran las papas. Y es todo lo interesante que con tu plática de lo de Marte y que va muy de la mano de la materia. Sí, ¿Verdad que muchísimo. sí? Y todo tiene Por que eso. ver con su metabolismo. Muchas gracias por tu participación, de verdad que aporta un poco de ideas, especialmente de cómo pueden sobrevivir en otro planeta. Bueno, vamos a continuar porque si no nos distraemos mucho. Vamos a continuar. Entonces, existen otras que son las anaerobias facultativas que pueden crecer en presencia y ausencia de oxígeno. Estas anaerobias facultativas vienen siendo las mismas que, pues ya los había platicado. Los estrictos, que solamente pueden crecer en el oxígeno, como aceptores y utilizan como último aceptor de electrones, de hidrogenio y iones, puede utilizar al oxígeno, produciendo OHs o peróxidos. Por eso es de que es importante de que los peróxidos se rompan y formen agua. Entonces vamos a desechar dióxido de carbono y agua en nuestra respiración. Y microaerofílicas, que son las que requieren el porcentaje de gases. Ambos gases lo necesitan en porcentajes. Creo que ya quedó un poquitito más claro. No me voy a ir a meterme en grandes rasgos. Voy a hablar un poquito sobre bioquímica, pero no es lo importante en este asunto. Bueno, vamos a platicar que hay una fermentación, que es la fermentación láctica, que vamos a tener como aceptor final al lactato, ¿sí? El aceptor inicial va a ser la glucosa, se va a romper, se va a producir piruvato, y el aceptor orgánico final va a ser el lactato. En la fermentación alcohólica, el aceptor inicial va a ser la glucosa, se va a romper, se va a convertir en 2-piruvato, en dióxido de carbono, acetaldehído, y el aceptor final va a ser el etanol.
espero que esto quede más claro que quién es el aceptor inicial y cuál es el aceptor final. La láctica pues se utiliza para yogures y encurtidos lácteos en la industria. Ustedes cuando van a trabajar con la fermentación láctica lo van a utilizar para producir estas cosas. Y van a tratar de eliminarlo porque los hilos pues van a llegar un momento de que van a oler las semillas, les va a llegar el olor a ácido láctico o a etanol y van a decir, esto ya se está fermentando. La comida del ganado se está fermentando. Entonces van a tener que buscar la manera en que no se echa a perder la producción de granos y de forrajes. ¿Han ido ustedes a donde venden forrajes? ¿Ninguno de ustedes tiene familiares que trabajen en el campo, por ejemplo, de ganado? Porque aquí es muy dado de que aquí todo el mundo conocemos a algún familiar que trabaje con ganadería. ¿Ustedes Atrás no? de mi casa venden. Atrás de tu casa venden. Una señorita, oí su vocecita. Sí, profe, mis abuelos tienen una forrajera. Una forrajera. ¿Y a qué huele? Huele a que se está fermentando todo eso, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, mucho de su trabajo es, a lo mejor les dicen, oye, es que necesito la mejor manera de que nuestros animales no se estén alcoholizando, porque ocurre con esto. A los animales les encanta, pero tampoco la idea es de que vayamos a emborracharlos y que tengamos problemas de hígado después. Porque ocurre, pero más que nada no por el alcohol, sino por los hongos que se producen, que puede llegar a causar de que los animales, por las aflatoxinas. Entonces ustedes tienen que buscar la manera de que esto no se dé en el forraje, en este caso. También en este caso. Pero en la industria, la fermentación alcohólica es muy importante, pero para la industria, por ejemplo, a la industria cervecera, a la industria de la panificación, especialmente ahora que se está dando mucho lo que es el pan de levadura madre o del pan el pan de masa madre, que en vez de utilizar bicarbonato de sodio o Royal, están utilizando levaduras, que ambas son buenas, que es la levadura química famosa, que no en realidad no es mala, pero en realidad formar un pan de levadura auténtico, híjole, qué cosa tan deliciosa. Entonces, a lo mejor a ustedes les va a tocar trabajar en la industria panificadora y que empiecen a trabajar con levadura madre. Entonces, con levadura madre, con masa madre, con levadura. O trabajan en la industria de la cerveza o en la industria del vino. En las cervezas y vinos no se utilizan bueno, en el pan, ni la cerveza ni el vino, se utilizan bacterias, se utilizan un hongo que se llama Saccharomyces cerevisiae, es la famosa levadura. Y las levaduras utilizan como aceptor inicial la glucosa y como aceptor final el etanol. Espero que con esto ya se esté resolviendo la duda del aceptor final famoso. En este caso, pues son aceptores finales orgánicos. Y en la respiración aerobia, pues obviamente vamos a tener al oxígeno como aceptor final y nos va a dar como producto final dióxido de carbono, ¿sí? Como dióxido de carbono y agua como aceptores finales, ¿sí? Y el metabolismo de las proteínas pues va a dar otro aceptor final. El aceptor inicial, si utilizamos azúcares que se vayan a piruvato, vamos a tener solamente dióxido de carbono y agua. Y con las proteínas pues vamos a tener ácido úrico y otros desechos relacionados con la urea, y lo que nosotros desechamos en la orina. También tenemos otro como aceptor final. A ver, ¿quedó claro esto de los aceptores finales antes de avanzar? ¿Sí entienden por qué aceptor finales, por qué los anaerobios, su aceptor inorgánico, por qué su aceptor final es orgánico y por qué en la respiración aerobia el aceptor final es inorgánico? ¿Entienden eso? Voy a regresar tantito para que lo vean. ¿Alguna duda de algunos de ustedes, muchachos? Ahorita es cuando es buena idea preguntar.
Ya vieron a los muchachos que me preguntaron antes y la respuesta se les respondió. Profe, Sí, dime. bueno, es que yo me confundí un poquito. Muy Como bien. que todos orgánicos o inorgánicos y ya no supe cuál fue cuál. No, perdón. Está bien, adelante. Bueno, es que me confundí un poco. No. En la aerobia todos van a ser orgánicos y en la anaerobia van a ser inorgánicos. Así es, pero ahí te voy a volver a explicar por qué. Mira, nosotros tenemos una fuente de protones, de electrones, o sea, de materia orgánica, que es la glucosa, ¿de acuerdo? La glucosa se va a tener que romper y va a liberar electrones, ¿sí o no? Sí. Haciendo de que esto quede positivo o negativo, mira, ¿sí te fijas? Sí. Entonces, su carga eléctrica va a estar. Entonces, lo que son los receptores finales van a recibir esa carga eléctrica. ¿De acuerdo? A lo mejor ahí debía haber empezado por eso. Entonces, la glucosa va a empezar a romperse a través de todo el ciclo de toda la glucólisis. ¿Sí? Y va a empezar a perder electrones. Entonces, cuando el lactato, o sea, lo que es lo que es el dióxido de carbono y todas estas sustancias orgánicas van a empezar a recibir los electrones de toda esa secuencia para formar como desecho final el lactato. Ok, sí. Ese es uno. También aquí en la glucosa como aceptor inicial, como donador de electrones, pues va a ser la glucosa, va a empezar a ver el ciclo, 2 NAND positivo, va a empezar así, se van a empezar a romper, va a haber electrones sueltos, y como aceptor final van a ser los grupos OH de la fuente de carbono, y van a empezar a aceptar estos electrones para formar etanol. Entonces los grupos, va a haber, el aceptor final van a ser carbohidratos que van a empezar a recibir esos electrones y van a formar el etanol. ¿Sí queda claro en eso? Sí. Sí. Otra vez lo voy a repetir aquí. En este caso, el que acepta los electrones va a ser el oxígeno de las fuentes de carbono. Más bien el carbono, perdón, va a recibir el oxígeno que se va a liberar para la peroxidación, porque aquí cada vez que se hace el ciclo se van a liberar oxígeno, oxígeno molecular. ¿Te acuerdas de eso? Pero sí. El oxígeno molecular se combina con otro oxígeno molecular y ¿qué tenemos? Pues peróxidos, ¿verdad? Entonces estos peróxidos se rompen y el aceptor final va a ser el carbono junto con el oxígeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener dióxido de carbono. Ok. Sí te acuerdas de eso, ¿verdad? Entonces, sí. El aceptor final va a ser el oxígeno que va a aceptar el carbono porque se requiere romper los peróxidos que son altamente peroxidantes. Entonces hay que neutralizarlos y el carbono ayuda a balancear la ecuacioncita de la ecuacioncita química. Entonces ya con eso pues ya tenemos un CO2, nosotros respiramos CO2 como desecho, pero acuérdate que también de que aquí el oxígeno va a recibir también aceptores finales hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues agua. Agua, ajá, ok. Entonces vamos a desechar dióxido de carbono y agua. ¿Te acuerdas cuál es el desecho final de una combustión? Si te acuerdas, es carbono y agua. Agua, ajá, sí. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho este experimento? Creo que hasta de niños lo han hecho. Ustedes son muy observadores y yo sé que ustedes eran traviesones cuando eran niños y gracias a eso aprendieron mucho. ¿Llegaron a prender un cerillo o llegaron a prender un encendedor en un espejo o en un vidrio? ¿Sí llegaron a observar que había condensación? Sí. ¿Verdad que sí? Pues es precisamente eso. Lo que es la llama no es más que dióxido de carbono y agua. Y lo que veían cuando prendían un encendedor en el espejo, y esa condensación era el agua precisamente de la combustión del gas como desecho final.
Qué interesante ser travieso de niño, ¿verdad? Todo lo que observábamos cuando hacíamos esas pequeñas travesuras y cómo nos está sirviendo actualmente. ¿A poco no? De que todas Sí. nuestras travesuras de niño nos están sirviendo en nuestra carrera. ¿No les pasa eso? ¿Verdad que sí? Yo no sé. Yo quemaba hormigas con lupas. Qué traviesa, pero ya al menos ya sabes cómo es la concentración de luz ultravioleta. A ver quién más llegó a hacer esos experimentos tan maquiavélicos. A ver, vamos a hacerle una pregunta personalizada. A Juan Alberto, ¿qué es lo que te gustaba hacer de niño relacionado con esto? ¿Quemabas algo? ¿Prendías cerillos? Juan Alberto Ojeda. No se me ocurre realmente nada. A lo mejor quemar cohetes, prender cohetes, pero no así. ¿No haces travesuras científicas de niño? Sí hacías. No se me De viene a la mente. observación. No se me viene a No, la mente nada realmente. ¿No llegaste a aplastar plantas para ver si podías hacer colorantes con ellas? No, más bien agarrar las hojitas de la planta para tallarlas y así rayar el suelo. Y coloreábamos con las ahí hojitas, con pasto. Bueno, ahí está una. Ahora ya sabes que los colorantes se obtienen de vegetales, ¿no? Sí. De todas las travesuras, ahorita no te acuerdas, pero muchas cosas que hiciste de niño, ayudó mucho a muchos científicos a plantearse muchas cosas. María Fernanda, a ver, ¿qué travesuras hacías ahora, antes que ahora tiene una explicación que te sirvan ahora en tu carrera? María Fernanda Montellano. No me acuerdo, profe, ahorita. No, a ver, no me digas de que no le echaste dióxido no, carbonato de sodio. Claro, bicarbonato de sodio. O sea, todos aquí fuimos científicos de niños, todos, nada más que ahorita no se acuerdan de sus pequeños experimentos. ¿Alguien aquí me puede platicar algún pequeño experimento que hizo de niño? Yo. A ver, platícame. Yo de niña, aquí al lado de mi casa hay como un terreno y crecen muchas plantitas silvestres y llegué a hacer, según yo, perfume porque olía una plantita exactamente, no sé cuál, no sé cómo se llama, pero una huele a limón, huele muy rico a limón. Y esa la arrancaba. Citronela. No era citronela, era otra. Bueno. Y pues sí, o sea, hacía como según yo perfume machacándola, poniéndolo en alcohol y agua. Mira, y también los colorantes, con florecitas moradas. Ahí oí la voz de un señor que también quería participar. Adelante. Señor. Yo mezclaba ácido clorhídrico y aluminio dentro de una botella de Coca-Cola retornable y explotaba. Te fuiste más allá, eso es muy bueno, ¿eh? Era muy divertido. Sí, yo lo creo. Casi me dejan sordo por una de esas explosiones. Pero esa fue con hielo seco y agua. Y la cerraron en un bote pequeñito y vimos que no explotaba y llegó a estallar y me estalló cerca. Sí, yo también lo hice. Bueno, ¿quién más ha hecho esos experimentos? Uno más para continuar con la clase. Yo, profe, pero me da vergüenza. Tú dilo. Sí, te platica de todos los que yo hice. Bueno, es que quiero aclarar que yo no sabía lo que pasaba si metías algo de aluminio al microondas. Entonces yo quería derretir una cuchara porque no sé, creo que había visto algo en Art Attack, algo así, no me acuerdo. El chiste es que metí como 3 cucharas porque quería como moldearlas. Entonces, pues casi se incendia la casa de mi abuelita, ¿verdad? Pero la explota. Pues mira, de ahí aprendiste muchas cosas. De hecho, te voy a decir una cosa que yo hice para que veas que no te debes de avergonzar. Yo quería saber qué tan peligroso era el petróleo y mi mamá tenía un trapeador de petróleo en la casa. Entonces sí, hizo una tea fabulosa, pero ya casi andaba quemando la casa.
Sí, no, la regañada de mis papás fue. Sí, ya lo creo. Pues, pero mira, ahorita ya sabes tú el problema el problema de eso y también sabes ahora de cómo no hacerlo. Tus hijos van a devolver muchas cosas, no te creas. Muy bueno, muy bonito experimento. Y bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una dinámica muy bonita y todo, pero pues también tenemos que continuar con la clase. Son las 12:58, regresamos en 15 minutos, muchachos. Vamos a descansar, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Sí, profe. Muy bien. Pues descansamos 15 minutos y regresamos a la clase. El micrófono.
Muy bien. Muy bien, muchachos, pues si siguen ahí, pues vamos a continuar con la clase, ¿de acuerdo? Sí, A ver. profe. Sí. Muy Sí. bien. Ay, Juana, yo no había visto tu mensaje. Dices que si lo escuchábamos, no te escuchábamos. Entonces, déjame quitarte en la lista de no participantes, perdón. No había visto tu mensaje. Es que no me funcionaba el micrófono, profe, pero ya. Sí, no te preocupes. Me fijo muy bien en esas. Ahorita no me había fijado porque no. Me apareció el iconito ahí de que estaba trabajando. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar. El aceptor final. Bueno, ya quedó eso claro. Vamos a platicar entonces ahora de otro de los micronutrientes, que es el nitrógeno. El nitrógeno es muy importante para las bacterias, ya que es componente principal precisamente para el ácido nucleico. En la gran mayoría de las bacterias, el nitrógeno es tomado de la atmósfera y se combina con hidrógeno para formar amoníaco, el cual se utiliza para transferir nitrógeno a los aminoácidos por la vía glutamina, que es la forma básica del aprovechamiento de este elemento. Perdón, no para el ácido, para el ADN no. Es más bien para los aminoácidos. Perdón por esa confusión. Entonces, el nitrógeno es muy importante porque es un compuesto que forma parte integral de los aminoácidos. El fósforo, otro alimento de que esto funciona como trazas, en realidad no es un componente mucho más fuerte, pero es muy importante porque le permite a las proteínas señalizarse para, bueno, ¿qué es? Se desconectó esto. Bueno, el fósforo es utilizado para la síntesis de ácidos nucleicos, este sí es importante para el ácido nucleico, de fosfolípidos y para las proteínas, especialmente para las proteínas que se van a fosforilar, que son las que están activas. La mayoría de las bacterias lo utilizan en forma inorgánica como fosfato, como PO4. Los fosfatos orgánicos, si bien están distribuidos ampliamente en la naturaleza para ser utilizados, deben de ser atacados primero por fosfatasas, como que son enzimas que rompen o clivan estos compuestos liberando el fósforo inorgánico. Y una vez que la bacteria se muere, esa bacteria pasa al suelo como fósforo que puede ser aprovechado por las plantas. Entonces, por eso muchas bacterias, como las Nitrobacter, son muy importantes en el campo, porque son las que fijan el fósforo al suelo, al fósforo y al nitrógeno, perdón, Nitrobacter. Ahí estoy confundiéndolas, perdón. El fósforo es importante porque es el que se logra fijar en el suelo, y el nitrógeno, bueno, ya es otra cosa, perdón. Estoy confundiendo elementos. Qué vergüenza. Bueno, perdón. Al azufre. Bueno, cuando uno se distrae, cafecito. Les recomiendo que se tomen su cafecito, o si tienen café, y van a ver cómo van a volver a retomar las clases. Perdón, a ver si ahorita ya se me prende otra vez la rilla. O el hámster que dejó de correr en la cabeza. Bien. Azufre. El azufre se utiliza para la elaboración de varios tipos de proteínas, enzimas y en el metabolismo de algunas bacterias quimiótrofas. Y nosotros lo podemos encontrar, este elemento, en la naturaleza como cristales amarillos. Cuando nosotros queremos saber que el compuesto tiene azufre, pues va a oler a huevo podrido. No sé si ustedes se han dado cuenta sobre eso. Entonces, el mismo huevo podrido tiene elementos de azufre, y es gracias a las bacterias que están liberándolo, y nosotros vamos a poder olerlo, y vamos a oler el característico aroma a huevo podrido, especialmente donde se trabaja con azufre, que tiene ese aroma. Bueno, todos estos micronutrientes, me voy a regresar poquito, son muy importantes, son los famosos CHOMPs, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre.
El carbono, que es fuente primordial para formar las moléculas complejas orgánicas. El hidrógeno también, junto con el carbono, ayudan a crear forman los compuestos orgánicos, que son los carbohidratos o los hidratos de carbono. El oxígeno, que es muy importante para el metabolismo de las aerobias. De la fermentación alcohólica, además, como aceptor final de las aerobias. El nitrógeno es muy importante porque es el que es parte muy importante de los aminoácidos, y también las bacterias son capaces de fijarlo en el suelo. Esas sí son las nitrobacterias, perdón. Estas sí, esas bacterias son importantes porque al morir dejan el nitrógeno que las plantas pueden volver a utilizar en el suelo. El fósforo, que es muy importante especialmente para la composición del ácido nucleico y el ácido desoxirribonucleico. Además que es importante porque es utilizado para la señalización de proteínas. Y el azufre es muy importante porque varias proteínas lo utilizan para su metabolismo, además de muchas enzimas también. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro lo que son los micronutrientes. Para pasar a otra parte, que son los requerimientos de temperatura. ¿Alguna duda hasta aquí sobre los micronutrientes? Profe, ¿le puede cambiar tantito hacia atrás, porfa? Porque me faltó anotar ¿A algo cuál? rápido. Esa. ¿A cuál? ¿A este? Este Sí, es cortito. Bueno. Sí, ya. Gracias. Sí, está bien. Te recuerdo que de todos modos voy a subir estas diapositivas, pero si las quieres estudiar a diario, pues está bien esto. ¿Puedes hacer capturas de pantalla o estás trabajando con tu celular? Con el celular porque me vine al trabajo, por eso. Ah, bueno. Puedes hacer captura con los botones estos. No sé, ¿qué celular tienes? ¿Tiene? Si Samsung, pero ya pude. Ya. Bueno, ándale, gracias. pues nada. Muy bien. Pues vamos entonces a los requerimientos de temperatura. Ya vimos los requerimientos de micronutrientes, ahora vamos a ver los requerimientos de temperatura que necesitan las bacterias. Y vamos a tener 3 tipos de bacterias. Las psicrófilas o criófilas, que crecen entre -5 y 30 grados de temperatura óptima, ¿sí? Y 30 grados, perdón, que ese es su rango de temperatura, y su temperatura óptima va a ser de 15 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que estas temperaturas crecen mejor refrigerándolas. Luego vienen las mesófilas, que crecen en un rango de entre 10 y 45 grados centígrados, pero que su óptimo va a ser los de 30 grados centígrados, que son las famosas mesófilas. Y vienen las termófilas, que su rango es de entre 25 y 80 grados centígrados, que su óptimo va a ser en 55 grados centígrados. Para esto, pues vamos a necesitar, para las primeras, vamos a necesitar un refrigeradorcito para mantener su temperatura óptima de 15 grados centígrados. Las mesófilas, esas son relativamente fáciles porque se pueden dejar a medio ambiente, temperatura ambiente, para que crezcan. Y las termófilas van a crecer con el óptimo de 55 grados, y ahí sí vamos a necesitar una estufa o vamos a necesitar una incubadora, ¿sí? Todas estas bacterias tienen que crecer en un rango óptimo que siempre se mantenga. Bueno, los requerimientos de temperatura es un factor ambiental muy importante que influye en la proliferación y mantenimiento de los microorganismos. Esto es muy importante ya que algunas bacterias tienen un ecosistema que ellas crecen en un nicho ecológico muy determinado, en donde estas bacterias solamente van a poder crecer en ese nicho ecológico único y exclusivamente. Entonces, para cada bacteria tiene su propia temperatura mínima por debajo de cual no puede proliferar, que es la temperatura mínima en donde se mueren por frío, y en una temperatura máxima de la cual por encima no pueden multiplicarse. Entonces, por eso es de que nos platican de que muchas se tienen que hervir, aunque algunas bacterias soportan muy bien los 100 grados centígrados. Entonces necesitamos utilizar todavía otro mecanismo, que es el de las autoclaves,
en donde por temperatura y presión las podemos matar. Entonces, las bacterias, la mayoría de las bacterias entran en estos tres rangos: las psicrófilas, las mesófilas y las termófilas. ¿Sí? ¿Cuál creen que ustedes de las bacterias que crecen en el cuerpo humano, en qué rango entraría? En el Mesófilas. Mesófilas. Pero aquí dice que el óptimo es a los 30 grados. ¿Qué pasó allí? Termófila. Sí, está bien. Eso es correcto, son termófilas. Pero a ver, ¿por qué entonces estamos hablando de que el óptimo es a los 30 grados? ¿No? Bueno, si se preguntan eso y se quedaron así, bueno, ¿y por qué de veras? Se cree que el óptimo es a los 30 grados, pero es el 30 grados de promedio. No quiere decir de que todas las bacterias tienen que cumplir con esto. No, las bacterias que crecen en nuestro cuerpo son mesófilas, pueden crecer a los 37 grados centígrados y aún así se considerarían mesófilas porque el rango óptimo de estas bacterias va a ser de 37 grados. O sea que no todas las mesófilas crecen únicamente a 30 grados, pueden crecer un poquito abajo o pueden crecer un poquito arriba. Sí, eso es a lo que se refiere este término. Entonces, la regla es variante, no es estricta. Ese es mi punto. Entonces, muchos de ustedes, cuando yo les pregunté que si eran mesófilas, tenían toda la razón del mundo. Solamente que rompe un poquito de la excepción de los 30 grados. Pueden crecer un poquito más arriba. ¿De acuerdo? E incluso hay bacterias que crecen en plantas o crecen en los suelos que su óptimo es entre los 20 y 27 grados centígrados y se consideran de todos mesófilas. ¿Sí queda claro eso? Sí, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces quiere decir de que esos 30 grados no son estrictos, sino que hay muchos, es un rango en realidad. Igual con el resto de las bacterias. Hay termófilas que incluso aguantan hasta 90 grados centígrados. Entonces, aún así se considerarían termófilas. Esa es de la famosa TAC, que es la que se obtiene la enzima de la TAC polimerasa. Bueno. En el laboratorio se puede determinar la temperatura óptima de crecimiento sembrando el microorganismo en el estudio en un medio de cultivo, que es muy importante que el medio de cultivo tenga los nutrientes óptimos, además de la temperatura óptima y de los gases óptimos, adecuados e incubados adecuadamente. Mira, esta es una incubadora de las viejitas. De hecho, las viejitas son mejores en laboratorios porque muchas veces nos han llegado incubadoras modernas que simplemente se dañan y ya no hay manera de repararlas. Y las incubadoras viejitas, tenemos incubadoras de los años 70 en el laboratorio que simplemente se llevan a reparar, les cambian las piezas y vuelven a funcionar perfectamente. Entonces, sí, es por eso que en la universidad vamos a encontrar incubadoras viejitas funcionando todavía y se van a dar cuenta de que ninguna incubadora de los años 2000 han sobrevivido a esta época. Tenemos incubadoras todavía más nuevas, pero se van a dar cuenta de que muchas de estas las mandamos a desechar porque las incubadoras modernas no soportan mucho tiempo. Así que prefieran el equipo antiguo. Siempre va a ser mejor. Bueno, va a ser, entre comillas, mejor. Porque hay equipo nuevo que tiene muchas cosas maravillosas, crecen muy bien los microorganismos, son más estables y toda la cosa, pero no suelen durar mucho tiempo. Bueno, en el laboratorio vamos a tener entonces rendimientos obtenidos en distintas condiciones. ¿Qué significan estos rendimientos? Por ejemplo, nosotros queremos biomasa, queremos que la bacteria crezca más para tener biomasa, y entonces vamos a tener que buscar sus condiciones de temperatura óptimos y de medio de cultivo óptimos. Y si nosotros no queremos biomasa, sino que queremos rendimientos de etanol, metanol, butanol o de otros compuestos, entonces tendremos que buscar también las temperaturas, los gases y el medio de cultivo óptimo para que la bacteria nos produzca pues estos rendimientos bioquímicos buenos. Ustedes como
Ay, pues se me olvida su carrera y es muy importante acordarme siempre de... De tecnólogos. Exacto. Déjame apuntarlo antes de que se me olvide. Ustedes que producen tecnología a través de las reacciones bioquímicas, o sea, la biotecnología, es muy importante que ustedes conozcan entonces cuáles son los óptimos de nuestras bacterias para obtener entonces los metabolitos secundarios, los metabolitos que ustedes están buscando para obtener las mejores condiciones para obtener bioetanol, biobutanol, todos estos químicos muy importantes en la industria con las que ustedes vayan a fabricar, que ustedes vayan a trabajar. Si bien la mayoría de los microorganismos de interés médico son mesófilos, es decir, que se mantienen en temperaturas de 37 grados centígrados, que están dentro del rango de los mesófilos, pueden existir diferencias entre las temperaturas de crecimiento óptimas que van a estar en estos rangos, que estos son los rangos de bacterias de interés médico. ¿Sí? Aunque ustedes creo que no van a trabajar con bacterias de interés médico, ustedes van a empezar a trabajar con bacterias de interés industrial, especialmente las que producen biocombustibles, o a lo mejor trabajan en farmacéutica y van a trabajar antibióticos, en todo caso trabajan con hongos. ¿Sí me explico en lo que empiezan a trabajar? Ustedes, alguien aquí ya me había dicho que ya trabajaba, que está tomando estas clases en su trabajo. ¿Me puede platicar en qué está trabajando, señorita? Creo que la señorita Juana Alejandra, que es la que me platicaba. No, soy Emily. Ah, perdón. A ver, platícame. Bueno, soy técnico laboratorista y ahorita estoy en el hospital 3, en el laboratorio clínico. Entonces, entonces tú trabajas sí veo bacter y parasitología, pero ahorita no estoy en esa área, estoy en el área encargada de urgencias. Ah, muy bien, entonces te tocó trabajar en eso. Entonces tú estás ahorita trabajando como, como química en esos laboratorios, entonces conoces ya más o menos, entonces tus bacterias serían de interés clínico. Sí. Entonces aquí lo que, ¿qué medios de cultivo, con qué medios de cultivo trabajas, especialmente con bacterias? Depende de qué cultivo me manden a realizar. Si son urocultivos sería con McConkey, gelosa sangre. Si son coprocultivos con Shigella, creo, y Hilton. Y si son medios de cultivo, pero para heridas, utilizamos todos los medios. Que no me acuerdo muy bien de los nombres. No te preocupes. Pero ya se fijaron los nombres que está diciendo su compañerita. Pues estos nombres los van a aprender también en el laboratorio, porque estos son medios de cultivo con los que vamos a estar trabajando. McConkey, que es utilizado para bacterias, si no me equivoco, son para, tienen azúcares, si no me equivoco. No, mejor no voy a arriesgarme a darles información falsa. Todos estos medios de cultivo llegan a tener o sales o azúcares. Las de sales son utilizadas para las gram positivas, para las gram para las gram negativas, y las que tienen azúcares suelen ser utilizadas para las gram positivas. Entonces, ustedes tienen que identificar qué tipo de nutrientes les van a poner a sus bacterias para que éstas crezcan, ¿sí? Y para las que obtengan ustedes a la hora de hacer sus frotis. ¿Queda claro? Bueno, no queda muy claro, pero luego ya lo veremos con más calma cuando veamos los medios de cultivo, ¿de acuerdo? Ahorita simplemente esta es la pura introducción. Bueno, las concentraciones de hidrógeno. ¿Por qué son importantes la concentración de hidrógeno, especialmente en el medio de cultivo? Porque si nosotros tenemos tenemos mucho concentración de oxígeno, vamos a hacer que se vuelva muy ácido. Pues tenemos una concentración de OH muy alto, vamos a tener entonces una alcalinidad. Entonces, cada microorganismo tiene un rango de pH, el cual puede crecer un pH óptimo y bien definido. Y nosotros tenemos que investigar en la bibliografía. Si nosotros queremos hacer crecer una bacteria, pues vamos a tener que buscar eso. Si nosotros queremos que crezca nosotros queremos crecer lactobacilos, pues entonces vamos a tener que controlar muy bien el pH, porque estas se vuelven a ser muy ácidos. Empiezan a crear ácido láctico
y empiezan a aumentar su pH. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de mantenerlo balanceado para que la bacteria no se nos muera. Bueno, según el pH que se obtenga mayor rendimiento, encontraremos microorganismos acidófilos que van a estar en este rango, neutrófilos que van a estar en este rango y alcalófilos que van a estar por estos rangos, que crecen bien en diferentes rangos de pH. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien cuál es el rango de pH de la bacteria que vamos a cultivar. Para la mayoría de las bacterias de interés médico, el pH óptimo va a ser de 6.2, 6.7, que el organismo humano como ácidos resistentes y nosotros Profe, la cual mata todas las bacterias. se traba mucho. Profe, Como los microorganismos son multiplicarse, se trabó mucho. sí, dime. Sí, ya está arreglando ese problema. Sí, mi red va a tomar. Tengo problemas de red. Espérenme un tantito. ¿Ya me escuchan bien, muchachos? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Sí, ya, profe. Sí, es que se reinició mi enrutador. Se reinicia cada 5 horas. Para mantener la calidad, obviamente. Bien. Vamos a continuar con esto. Voy a volver a repetir. Para la mayoría de las bacterias de interés médico, el pH óptimo es de 7.2 a 7.6. Sin embargo, hay microorganismos como Mycobacterium tuberculosis que resiste el ácido. Entonces, nosotros aprovechamos eso y podemos utilizar una tinción que se llama tinción ácido resistente, que destruye todas las bacterias, todos los microorganismos, dejando solamente a Mycobacterium y lo va a colorear de color morado, de color azul, que diga, un azul muy, muy, muy vivo. Entonces, gracias a esto nosotros podemos identificar si las bacterias que nosotros tenemos ahí son Mycobacterium o no. Como los microorganismos a multiplicarse y realizar sus funciones, también me van a cambiar el pH, va a variar. Entonces es muy importante que nosotros en nuestro medio de cultivo, nosotros utilicemos buffers o amortiguadores, o también conocidos como soluciones tampón, que mantienen a través de sales, especialmente de fosfatos, mantienen o también se puede utilizar citratos, pueden mantenerse el pH balanceado, como el buffer de citratos y el buffer de fosfatos, los cuales mantiene el pH relativamente constante. Lo que hace es que estos absorben los electrones y mantienen el pH balanceado, el pH normal. ¿Sí? Ustedes han oído, creo que a estas alturas ya han oído sobre el PBS, ¿verdad? El buffer de PBS. Sí, no, ¿Cómo, pues profe, bueno, en el laboratorio. buffer de qué? Se llama PBS. P, una B y una S. O buffer de fosfatos, así se llama. Si no lo han escuchado, no se preocupen. Esto lo van a ir viendo en laboratorio en este semestre y en los semestres que vienen. ¿De acuerdo? Esperemos de que esta sea el último semestre que ustedes tomen en línea. De verdad que espero que sí sea. Para que vuelvan a realizar los laboratorios y ustedes puedan trabajar en eso, porque sí nos preocupa mucho en academia que estén tomando clases en línea y que no estén tomando laboratorios. Nos preocupa muchísimo. Pero, pues bueno, nos preocupa más su salud. Y créanme, el coronavirus, maldito, es toda una lotería. O les puede dar muy leve o les puede dar muy fuerte. Pero ninguna de las formas que les dé va a ser agradable. Bueno. Ya vimos entonces que la concentración de hidrógeno es muy importante para el balance de nuestras bacterias. También está la presión osmótica. Vamos a platicar un poquito, ya que este fue un problema en el examen de diagnóstico. Rebeca Ramírez,
¿Qué nos puedes platicar sobre la ósmosis? ¿Qué es la ósmosis? Rebeca, ¿estás allí? Sí, profe. Muy bien. Es la ósmosis, ¿verdad? Así es, sí. Según yo, si mal no recuerdo, es un tipo de transporte que no requiere energía y que se da por la diferencia de gradiente, como a través Bueno. de la membrana, algo así. Ándale, esa era la palabra correcta, sí. Acuérdate que es a través de una membrana semipermeable, porque si no me estás platicando de la difusión simple. Ah, ok. O sea, si tú dices que es, todo el concepto que tú dijiste perfectamente bien dicho, es difusión simple, pero si le agregas una membrana, entonces ahí es donde entró la ósmosis. Ok. Sí, Estuvo o sea muy que es interesante. como Qué bueno por el paso de una membrana, exacto. ¡Espera! Exactamente. Entonces, la ósmosis es el que se transfiera el líquido de un lugar en donde hay menos salinidad a donde haya mayor salinidad por difusión simple a través de una membrana semipermeable que puede tener diferentes poros. Entonces, la presión osmótica entonces va a ser presión del agua hacia la zona de menor energía a mayor energía. Sí, así queda claro eso, ¿verdad? A ver, Cindy, Tamara, ¿puedes platicarme entonces qué ocurriría, por ejemplo, si yo tengo tengo un recipiente con una membrana en medio y tengo una solución salina y del otro lado es solución, la otra es agua destilada? ¿Qué va a ocurrir con el nivel de la solución salina? Va a disminuir. Va a disminuir, va a estar en el mismo recipiente. Pero por ejemplo, como la membrana solo tiene agua destilada. Ajá. Según yo, el gradiente mayor, que sería el del agua destilada, porque el del agua salina, porque me imagino que tiene sal, va a pasar hacia la membrana. Ajá. Vas bien. De un mayor gradiente a un menor gradiente. O sea. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua destilada? El nivel del agua destilada, ¿qué va a ocurrir con él? Ay, es que ahí no, como que pienso que a lo mejor se va a liberar para dejar entrar a lo de afuera, o no sé. Se va a aumentar. Eso. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Sí, esta es la presión osmótica. Entonces, cuando el agua va a viajar de donde haya mayor salinidad a donde haya menor salinidad, perdón, donde haya menor salinidad a donde hay mayor salinidad. Aquí hay más sales, entonces para balancear esto, donde haya menos agua va a pasar a donde hay más agua, entonces va a aumentar aquí la presión, que es la presión osmótica, entonces aquí va a subir el nivel. Y en donde haya menor cantidad de sales va a bajar, donde haya mayor cantidad de sales va a subir. Donde haya baja concentración va a bajar y va a subir donde haya mayor salinidad. Y esto se debe a que aquí los iones de sal van a secuestrar las moléculas de agua. Entonces van a bajar la disminución. Van a empezar a requerir más agua. Van a requerir más agua. ¿Se volvió a cortar, muchachos? Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Nadie me escucha. No, sí, creo que ya se escucha. ¿Se cortó? ¿Ya me escuchan otra vez? Creo que va un poquito trabado. Es que me dice suficiente calidad, pero ya creo que ya se conectó. Entonces, subía un poco trabado.
voy a hacer una pequeña corrección, creo que ya la hice. En donde hay hipotonicidad, hay menos cristales de agua, de sal, o no hay sal. Y la sal lo que hace es que secuestra el agua. Entonces, lo que va a hacer es que el agua va a pasar por la membrana semipermeable y se va a unir a los iones de sal, secuestrándola. Entonces, lo que va a ocurrir es de que va a subir el nivel de agua en la solución hipertónica, y en la solución hipertónica va a bajar por esta afinidad que tienen la sal, especialmente el cloruro de sodio, a las moléculas de agua. Entonces va a haber una presión osmótica hacia la alta concentración de sal, y va a bajar en donde hay menos sal y va a subir donde hay mayor sal. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entendió esto o lo revolví más? Profe, Dime. Bueno, al principio había comentado que el agua destilada, bueno, que la solución de la sal iba a pasar al agua destilada, ¿no? Sí, es una confusión mía, perdóname. Ah, ok, entonces sí es así. Entonces queda como equilibrado, por así decirlo. Sí, se va a equilibrar, pero el volumen de agua se va a ir hacia donde está la sal. ¿Qué no es el agua destilada? Sí, el agua destilada va a pasar a donde está la sal. Ok. O sea, aquí teníamos agua destilada. Bueno, con poquita sal. Y acá teníamos mucha sal. Entonces lo que hace es que el agua, los iones de sal van a empezar a secuestrar las moléculas de agua. Entonces van a hacer que, como aquí las están secuestrando, aquí va a empezar a haber un flujo hacia este lado. Y aquí va a empezar aquí va a bajar y aquí va a empezar a subir para que haya un equilibrio. Ok, gracias. De nada, no un equilibrio en volumen, un equilibrio en salinidad. Sí, creo que mi explicación inicial sí causó confusiones. Perdón, es que de verdad sí me confundí yo. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? Por favor, para que quede claro de que que todos nosotros nos haya quedado claro y que la confusión que causé al principio pues ya haya pasado. A ver, profe, yo sí me confundí otra vez. Perfecto, adelante. A ver, entonces, si yo afuera de mi membrana tengo agua salina y adentro de mi membrana tengo agua destilada. Sí. La baja concentración ahí es el agua destilada, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, lo que va a pasar es que más bien la alta concentración se va a hacer todavía más alta, porque se va a liberar mi agua destilada y a lo mejor la sal va a pasar hacia... Es que no entiendo. Sí, tú tranquila, mira. Lo que pasa es que acuérdate de que la alta concentración se va a empezar a diluir. El agua de baja concentración va a empezar a transportarse donde está la alta concentración, se llama difusión simple. No sé si te acuerdas de eso. Ok. Entonces se va a empezar a difundir el agua de baja concentración a donde está la alta concentración. Esto es para que tanto en la baja concentración y en la alta concentración queden los dos con el mismo equilibrio de sales. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, en la baja concentración ya no va a ser baja concentración porque aunque tiene menos agua, está proporcional a la cantidad de agua que tiene. Exactamente. Entonces lo que va a ocurrir es de que tanto el de la izquierda como el de la derecha van a quedar con la misma concentración de sales. Ok. Isotónicos. Ok. Sí. Ya. Pero la membrana lo único que va a hacer es que me está deteniendo el agua. Entonces lo que está ocurriendo es de que tengo más agua del lado derecho que del lado izquierdo. Sí. Entonces entramos en equilibrio y esto lo hacen las células en nuestro cuerpo constantemente. Están siempre tratando de mantener un equilibrio a través de una membrana semipermeable. Entonces, la ósmosis no es más que una difusión simple, pero con una membrana semipermeable de por medio. Ok. Ya quedó. ¿Sí? ¿Alguien más antes de continuar?
por favor. Quiero avanzar, que esto quede claro, porque cuando uno continúa con estos errores, pues va a ser peor. No, creo que sí se entendió. Bueno, si no, de todos modos, yo creo que ya les he dicho, los he dicho, pero creo que ustedes a estas alturas ya se han dado cuenta que muchas veces los profesores cometemos algunos errores. Entonces decimos una cosa y en el examen aparece otra y se vale apelar. De hecho, a mí me dice, es que, profe, usted lo dijo. Y dice, a ver, dime, ¿dónde está la evidencia? Pues ustedes tienen el video, tienen la evidencia, entonces yo me puedo retractar. Entonces ya ahora sí, pues ya les pongo bien en la pregunta, pero ya se han fijado que a estas alturas muchas veces lo que nos dicen no concuerda con lo que dice realmente la teoría. Entonces yo voy a hacer todo lo posible por corregir estas cosas, pero ustedes también son libres de rebatirme, ¿eh? Es decir, profesor, usted se equivocó y es correcto y es normal. Y así aprendemos todos nosotros. Bien. Creo que entonces ya quedó un poco claro todo esto de la ósmosis. Y si no, bueno, pues hay que ustedes volverlo a estudiar y si tienen duda, nos podemos regresar, incluso de clases anteriores, muchachos? Bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar entonces sobre el metabolismo de las bacterias quimiótrofas. ¿Por qué están? Ah, sí, ok. Las quimiótrofas obtienen su energía a través de la oxidación de compuestos químicos y que a través se subdividen en quimiautótrofos, que son la oxidación de compuestos inorgánicos, y quimioheterótrofos, que es la oxidación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces pueden ser quimiautótrofos, que quiere decir que no solamente toman los químicos de su medio ambiente, sino que utilizan la luz para obtener fuente de carbono, que va a ser en este caso dióxido de carbono. Y los quimioheterótrofos pueden obtener sus químicos del medio ambiente y pueden obtener la fuente de carbono al consumir material orgánico, sean cazadores, sean carroñeros, sean de otras formas, pero el chiste es que obtienen su fuente de alimentos de otros microorganismos. Estos lo que hacen es precisamente eso, obtener de los quimiautótrofos, obtienen de la luz, y los quimioheterótrofos de otras células. Los quimiolitótrofos lo que hacen es que se alimentan de sales de carbonatos, es decir, no sé si han visto ustedes las estalactitas famosas que llegan a tener dióxido de carbono disuelto en el agua. No, esos son los fototótrofos. No, estos tienen carbonato de litio, carbonatos de sodio, carbonatos bueno, son carbonatos. Entonces lo que hacen estas bacterias, lo que hacen es precisamente romper o aprovechar estas fuentes de carbono obtenidos en las piedras que tienen carbonatos, ¿sí? Especialmente aquí en Aguascalientes, que tenemos un subsuelo muy rico en carbonatos, pues también podemos tener bacterias que crecen en estos ambientes, que reducen entonces las fuentes de carbono como fuente de energía. ¿Sí me explico en esto? Entonces, los autótrofos, los quimiotótrofos obtienen químicos del medio ambiente y fuente de carbono es dióxido de carbono. Y utilizan la luz del sol. Los quimioheterótrofos utilizan químicos del medio ambiente y además se alimentan de otros organismos, sea como sea. Y los quimiolitótrofos aprovechan de las piedras las fuentes de carbonato. Yo creo que queda claro hasta allí. Bien. Quisiera, vamos, no sé si continúo esto con la próxima semana, la próxima clase, mejor para que quede claro.
Bien, muchachos, pues yo creo que lo dejo hasta aquí. Vamos a cambiar de tema, entonces yo mejor lo dejo hasta aquí. Y nos vemos, creo que pasado mañana, ¿verdad? Tenemos clase pasado mañana. Y pasado mañana vemos sobre crecimiento bacteriano. Ya regresar con la mente otra vez fresca. Porque ya después no sé ustedes, pero después de un rato sí cansa mucho el estar trabajando con... me gusta más la interacción en clase con ustedes, pero a todos nos adaptamos, Bueno, muchachos, pues vamos a resolver las dudas. ¿Tienen ustedes dudas hasta aquí? Yo sí tengo 2 dudas. Profe. Perfecto. A ver, dime. De la última diapositiva que vimos. Sí, ¿me escuchas? Un poco cortado. Es entrecortado. ¿Sí se ve? Bueno, escucho bien. A ver, platícame. Arriba de las imágenes hay los quimioterótrofos y hasta abajo otra vez. ¿Son los mismos o es diferente? A ver, espérame. Quimioterótrofos. Utilizan fuentes. Son los mismos. Nada más que estoy repitiéndolos porque aquí está más. Aquí está pues Ay, a ver, espérame. No, esto, ¿sabes qué? Vámonos. Ahora sí, queda más claro. Son los mismos, así debe de ser. Muy bien. Y la otra duda es, hablando de condiciones en general, si las bacterias están en sus condiciones óptimas y después pasan a condiciones que no son óptimas, ¿se pueden encontrar en un estado latente hasta recuperar las condiciones óptimas? Algunas sí. Especialmente las que presentan estructuras de resistencia, como cuáles, como el endoquiste o como la cápsula bacteriana que está formada de polisacáridos. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Esas dos estructuras le pueden brindar una estructura de blindaje, unas estructuras para mantenerse en estado latente. Algunas bacterias lo que ocurre es que con el frío simplemente dejan de producir metabolismo y se mantienen así latentes hasta que otra vez regrese las condiciones. Muy bien, gracias. De nada. También lo que puede ocurrir es de que con el calor sí se pueden destruir, especialmente con calores altos. Con frío es casi no. Lo único que haces es que las vas a mantener un crecimiento bajo, muy bajo. Entonces, si tú comes alimentos que han sido refrigerados, puedes comer bacterias patógenas, pero como estas no alcanzan el mínimo de células requeridas para ser virulentas, pues simplemente no pasa nada. Entonces, por eso es que es recomendable refrigerar. No quiere decir que el frío las haya destruido. Simplemente mantuvo baja la presencia de estas bacterias en los alimentos. ¿Sí queda claro esto? Sí, gracias. Bueno. ¿Otra duda antes de acabar? Profe, yo tengo una duda. Adelante, sí. Pero, bueno, no es de estos temas, es de la tarea que dejó la otra vez, de las tensiones. Sí, dime. Esa, bueno, para rectificar, es para esta semana, ¿verdad? Sí, si quieren una fecha, porque creo que no la di para el viernes. Viernes, ok. Y otra y me cosa. la suben en el aula virtual. Por favor, Okay. en el aula virtual, me la suben a Teams. Más fácil. A Teams. Ok, sí. Y otra cosa, llevaba introducción, bueno, el desarrollo de la tensión y una conclusión. Sí. ¿Y ya? Sí. Y sí, sí. Mira, es una introducción. Bueno, primero su portada. Una introducción, obviamente como es un trabajo de investigación, todo es introducción, entonces lleva una conclusión al final.
y su bibliografía. Y quiero que la bibliografía esté en formato APA, la que conocen ustedes, la de toda la vida. Ok, ¿De acuerdo? sí. Creo que está bien. ¿Y cómo se va a calificar? Pues la rúbrica va a ser la siguiente. Su portada, que esté completa con su nombre y su fecha. Una introducción, que es como es trabajo de investigación, es una introducción con sus temáticas, cada una de las técnicas tintoriales. Una conclusión que no sea de preparatoria, por favor. Que estuvo muy padre la tinción y nos hizo conocer. No. Cada tinción, la conclusión. La tinción de Gram, entonces, funciona para esto. La tinción de ácido resistencia funciona para aquello, y la tinción de cápsula funciona para esto y funciona para esto. O sea, son conclusiones muy, muy simples, pero que no sean de que, es que me gustó mucho esto. No va así. Ok, sí. Sí, y su bonita bibliografía basada en libros y obviamente en internet. Te puedo hacer un consejo. Puedes entrar a Wikipedia siempre y cuando te metas a las bibliografías que vienen en Wikipedia. La Wikipedia en inglés viene mejor citada. Ok. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Otra Gracias. duda aquí, muchachos? De nada. Y ya para irnos. Yo, profe. Sí, adelante. La metodología la ponemos tal cual, porque por ejemplo ya ve que con la tinción de Wright, pues bueno, con algunas tinciones depende del kit, los tiempos que tengas que dejar los colorantes. No te metas Entonces, tanto con las metodologías. Nada más, si quieres, platícame para qué sirve cada colorante. ok, muy bien. El Por fundamento. ejemplo, sí, el fundamento, exactamente, porque con las metodologías pues nos vamos a aburrir porque son muy largas. Entonces, nada más dime el fundamento, por ejemplo, de la safranina. Bueno, la safranina tiñe la membrana, ¿verdad? Y Ujú. la cristal violeta, pues tiñe la pared, pero para eso necesita el yodo, ya que forma cristales o complejos cristalinos alrededor de la membrana, en la cual se fija. ¿Y para qué sirve? Vamos, eso. O sea, Ok, para qué sirve el fundamento de cada tinción. Y eso es todo. muy bien, está bien. ¿Sí? Muchas Pues ya, gracias. eso es de nada. Entonces ya se entendió la tarea, ¿verdad, muchachos? Que creo que esa era la duda de todos. Si quieren, los dejo Sí, ya, aquí profe. porque ustedes tienen clases. No sé si van a tener clases posterior a la mía, pero ya para dejarlo en paz. Gracias, profe. Pues de nada, muchachos. Entonces acabamos por hoy y que tengan un excelente día.